¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona ante tus ojos? ¿Has experimentado esa desesperación tan profunda que te hace cuestionar si vale la pena seguir luchando? Permanece conmigo, porque la historia que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu perspectiva sobre el valor, la perseverancia y el poder transformador de la esperanza. Esta es la historia real de Miguel Hernández, un hombre que enfrentó lo imposible, cruzó el valle de la muerte y descubrió que los milagros más extraordinarios suceden precisamente cuando hemos perdido toda esperanza. Prepárate para un viaje emocional que te llevará desde las tierras áridas de Tlaxcala hasta los rascacielos de una nueva vida, pasando por el desierto más despiadado de América del Norte. Miguel Hernández nació un martes de octubre de 1985 en San Martín, Texmelucan, un pequeño pueblo enclavado en las montañas de Tlaxcala, México. Era el menor de 4 hermanos, criado por don Roberto Hernández, un campesino de manos callosas y corazón noble que había trabajado la misma parcela de tierra durante más de 30 años. Su madre, doña Esperanza Morales, llevaba ese nombre como una profecía. Incluso en los momentos más difíciles, ella encontraba razones para sonreír, para seguir adelante, para creer que mañana sería un día mejor. La casa de los Hernández era modesta pero acogedora. Paredes de adobe pintadas de azul cielo, un patio donde doña Esperanza cultivaba chiles, cilantro y hierbabuena, y un pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a la abuela de Miguel. Los domingos, después de la misa en la iglesia de San Martín, la familia se reunía alrededor de la mesa de madera que don Roberto había construido con sus propias manos, compartiendo tortillas recién hechas, frijoles de la olla y las historias de la semana. Miguel creció viendo a su padre levantarse antes del amanecer, cuando el aire aún conservaba el frío de la noche. Don Roberto partía hacia el campo con su machete al cinto y una botella de agua tibia envuelta en un trapo húmedo. Regresaba al atardecer, con la ropa empapada de sudor y tierra bajo las uñas, pero siempre con una sonrisa para sus hijos. El trabajo honesto nunca deshonra a un hombre, solía decir mientras se lavaba las manos en el lavadero del patio. Doña Esperanza complementaba el ingreso familiar con su trabajo como costurera. En el cuarto más pequeño de la casa había instalado una vieja máquina Singer que había sido de su madre. Ahí pasaba las tardes confeccionando vestidos para las quinceañeras del pueblo, bordando manteles para las bodas, remendando la ropa de sus vecinos. Sus dedos se movían con una precisión casi mágica, creando belleza incluso con los materiales más sencillos. Los hermanos mayores de Miguel siguieron caminos diferentes. Rosa, la única mujer, se casó joven con un mecánico de Puebla y se mudó a la ciudad. Joaquín emigró a Tijuana para trabajar en una maquiladora. Eduardo, el segundo, intentó hacer carrera como músico en la Ciudad de México, pero regresó al pueblo después de 2 años, desanimado y sin dinero. Miguel, siendo el menor, tuvo la oportunidad de terminar la preparatoria, algo que sus padres consideraban un triunfo extraordinario. A los 18 años, Miguel era un joven alto y delgado, con ojos color miel que había heredado de su madre y las manos fuertes de su padre. Tenía el sueño secreto de estudiar ingeniería agrónoma, de aprender técnicas modernas que pudieran mejorar las cosechas de su región. Pero los sueños universitarios eran un lujo que la familia Hernández no podía permitirse. Así que Miguel siguió los pasos de don Roberto, trabajando la tierra con la esperanza de que algún día las cosas mejoraran. Durante 5 años, Miguel se dedicó por completo al trabajo del campo. Aprendió a leer las señales del cielo,
a reconocer cuándo la tierra necesitaba descanso, a sembrar en el momento exacto para aprovechar las lluvias. También aprendió carpintería básica, ayudando a su padre a reparar las herramientas y a construir corrales para los animales del vecindario. Sus manos desarrollaron esa sabiduría ancestral que solo viene de tocar la tierra, de trabajar con madera, de crear cosas útiles y duraderas. Fue en la fiesta de la cosecha de 2008 cuando la vida de Miguel cambió para siempre. Carmen Flores había llegado al pueblo desde Apizaco para visitar a su tía Remedios. Era una joven de 22 años, maestra de educación primaria, con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor y una forma de hablar que delataba su educación y su bondad. Esa noche, mientras la banda tocaba cumbias en la plaza central, Miguel reunió el valor para pedirle que bailara con él. Carmen aceptó, y desde el primer momento en que sus manos se tocaron, Miguel supo que había encontrado a la mujer de su vida. Bailaron hasta muy tarde, hablaron de sus sueños, de sus familias, de todo y de nada. Carmen le contó sobre su trabajo en la escuela rural de Apizaco, sobre los niños que le enseñaban tanto como ella a ellos. Miguel le habló de sus planes para mejorar las técnicas de cultivo en la región, de su amor por la tierra, de su deseo de construir algo duradero. El noviazgo duró 1 año. Carmen viajaba cada fin de semana a San Martín Texmelucan, y Miguel hacía el viaje inverso cuando podía permitírselo. Se escribían cartas llenas de ternura, se enviaban pequeños regalos, construían su amor con la paciencia y la dedicación que caracterizaban a su generación. Las familias de ambos aprobaron la relación. Carmen era una muchacha educada y trabajadora. Miguel era un joven responsable y honrado. La boda se celebró en septiembre de 2009 en la iglesia de San Martín. Doña Esperanza había cosido personalmente el vestido de Carmen, una obra maestra de encajes y bordados que se convirtió en la comidilla del pueblo durante semanas. Don Roberto logró ahorrar lo suficiente para contratar a los mejores mariachis de la región. La fiesta se extendió hasta el amanecer, con mole preparado por las mujeres del pueblo, pulque traído especialmente de Hidalgo y bailes que celebraban no solo la unión de Miguel y Carmen, sino la continuidad de la vida misma. Los primeros años de matrimonio fueron de una felicidad tranquila, pero profunda. Miguel y Carmen se mudaron a una casita que don Roberto les ayudó a construir en un terreno adyacente a la casa familiar. Era pequeña, pero acogedora, con 2 habitaciones, una cocina con fogón de leña y un patio donde Carmen plantó flores y hierbas medicinales que había aprendido a usar de su abuela. Miguel seguía trabajando la tierra junto a su padre, pero ahora con una motivación renovada. Carmen encontró trabajo en la escuela del pueblo vecino, caminando cada día casi 1 hora para llegar a su salón de clases. Por las tardes, después del trabajo, se reunían en su pequeña cocina, compartían los eventos del día, planeaban mejoras para la casa, soñaban con el futuro. En marzo de 2011 nació Alejandro, su primer hijo. Miguel nunca había experimentado una emoción tan intensa como la que sintió al tomar a su bebé en brazos por primera vez. El niño era pequeño y perfecto, con los ojos de su madre y una forma de agarrar el dedo de su padre que derretía cualquier cansancio o preocupación. Esa noche, Miguel se quedó despierto junto a la cuna, observando cada respiración de su hijo, prometiéndole en silencio que tendría todas las oportunidades que él no había tenido. Carmen se tomó 1 año sabático para cuidar a Alejandro, pero los ingresos familiares se redujeron considerablemente. Miguel comenzó a trabajar también los fines de semana, ayudando en la construcción de casas
en pueblos cercanos, aprovechando las habilidades de carpintería que había desarrollado junto a su padre. Llegaba a casa agotado, con las manos lastimadas y la espalda adolorida, pero siempre con una sonrisa para su esposa e hijo. En 2014 llegó Lupita, una niña de ojos brillantes como estrellas que completó la felicidad de la familia. Alejandro, ya de 3 años, se convirtió en el hermano mayor más protector del mundo. Carmen volvió al trabajo cuando Lupita cumplió 6 meses, dejando a la niña al cuidado de doña Esperanza durante el día. La casa se llenó de risas, de llantos, de esos ruidos maravillosos que hace una familia joven y enamorada de la vida. Pero mientras la familia Hernández crecía en amor, las condiciones económicas en Tlaxcala comenzaron a deteriorarse. Las sequías se volvieron más frecuentes y severas. Las lluvias, que durante generaciones habían llegado en junio, empezaron a retrasarse hasta julio o agosto. Algunos años prácticamente no llovía. Los campesinos veían sus cosechas marchitarse bajo un sol despiadado, la tierra convertirse en polvo, los pozos secarse uno tras otro. La fábrica textil de Apizaco, que empleaba a cientos de personas de la región, cerró sus puertas en 2015. La empresa matriz había decidido trasladar la producción a Asia, donde la mano de obra era aún más barata. De la noche a la mañana, familias que habían dependido de esos empleos durante décadas se encontraron sin ingresos, sin futuro, sin esperanza. Los jóvenes comenzaron a irse. Primero se marcharon a la Ciudad de México, buscando trabajo en Minundicintudú, la construcción o el servicio doméstico. Cuando eso no funcionó, empezaron a mirar hacia el norte. Allá hay trabajo, decían los que regresaban de visita con camionetas nuevas y ropa cara. Allá puedes mandar dinero suficiente para construir una casa, para que tus hijos estudien, para que tu familia tenga un futuro. Miguel resistió cuanto pudo. Vendió la pequeña parcela de tierra que había heredado de su abuelo materno para mantener a la familia durante los meses más difíciles. Intentó cultivos que necesitaran menos agua, nopales, chiles secos, plantas resistentes a la sequía. Los fines de semana trabajaba en lo que fuera: construcción, carpintería, hasta carga y descarga en el mercado de Tlaxcala. Carmen tomó trabajos extra, dando clases particulares y vendiendo comida casera. A pesar de todos sus esfuerzos, cada mes era una lucha. El dinero apenas alcanzaba para lo básico: frijoles, arroz, tortillas, alguna que otra vez un pollo para el domingo. Los zapatos de los niños tenían hoyos que Carmen reparaba con cartón. La ropa se heredaba, se remendaba, se usaba hasta que era imposible usarla más. Miguel veía a sus hijos crecer y se angustiaba pensando que no podría darles las oportunidades que merecían. Pero el golpe que cambiaría todo llegó en diciembre de 2016. Lupita, que entonces tenía 2 años y medio, se desmayó mientras jugaba en el patio. Carmen la encontró inconsciente junto a sus juguetes, con los labios amoratados y respiración irregular. El susto los paralizó por un momento, pero luego corrieron al centro de salud del pueblo, donde el doctor Ramírez, un hombre mayor que había atendido a 3 generaciones de la comunidad, examinó a la niña con preocupación evidente. «Necesitan llevarla a Puebla inmediatamente», dijo con gravedad. «Esto está fuera de mis capacidades. Hay algo en su corazón que requiere atención especializada». El viaje a Puebla fue una pesadilla. Lupita lloraba débilmente en brazos de Carmen, mientras Miguel manejaba el viejo Tsuru de su hermano Eduardo por carreteras llenas de baches, rezando para llegar a tiempo. En el hospital universitario, después de horas de espera angustiosa, un cardiólogo pediátrico les dio el diagnóstico que cambiaría sus vidas para siempre:
Lupita sufría de una malformación cardíaca congénita compleja. Había nacido con ella, pero los síntomas recién se estaban manifestando. Necesitaba medicamentos especializados de inmediato y muy probablemente una cirugía correctiva antes de cumplir 5 años. Sin tratamiento, su expectativa de vida sería muy limitada. El costo del tratamiento era astronómico para una familia que ya luchaba por sobrevivir. Los medicamentos costaban más de lo que Miguel ganaba en 3 meses. La cirugía, cuando fuera necesaria, requeriría una suma que ellos no podrían reunir ni en 10 años de ahorros. Esa noche, en el cuarto de hotel más barato que pudieron encontrar en Puebla, Miguel y Carmen se abrazaron y lloraron como nunca antes en sus vidas. Lupita dormía entre ellos, su respiración trabajosa, un recordatorio constante de la urgencia de su situación. Alejandro, que había quedado con sus abuelos, era demasiado pequeño para entender la gravedad de lo que estaba sucediendo. «¿Qué vamos a hacer, Miguel?», susurró Carmen, su voz quebrada por el dolor. Miguel miró a su esposa, a su hija enferma, y sintió un peso terrible en el pecho, pero también sintió una determinación que no sabía que poseía. «Haré lo que sea necesario para salvar a nuestra hija», dijo, tomando las manos temblorosas de Carmen. «Lo que sea necesario». Ambos sabían lo que eso significaba. Habían primos, vecinos, amigos que habían tomado la misma decisión desesperada. Algunos habían logrado llegar al norte y habían cambiado sus vidas. Otros nunca más se supo de ellos. Sus nombres se susurraban en las conversaciones, se recordaban en las misas, se convertían en advertencias y esperanzas a la vez. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de preparativos secretos y despedidas disfrazadas. Miguel no podía hablar abiertamente de sus planes, pero necesitaba arreglar sus asuntos. Habló con don Roberto sobre el cuidado de la pequeña parcela familiar. Se aseguró de que Carmen tuviera acceso a todos los documentos importantes. Juntó cada peso que pudo, vendiendo herramientas, pidiendo prestado a familiares, empeñando lo poco de valor que tenían. La decisión más difícil fue encontrar a alguien que pudiera llevarlo al norte. Los coyotes locales tenían reputaciones mixtas. Algunos eran conocidos por su profesionalismo y conocimiento del terreno. Otros eran criminales que abandonaban a la gente en el desierto o los entregaban a bandas de secuestradores. Miguel necesitaba encontrar a alguien confiable, alguien recomendado por personas que hubieran llegado exitosamente al otro lado. Finalmente, a través de un primo segundo que vivía en Phoenix, Arizona, Miguel hizo contacto con un grupo que tenía buena reputación. El costo era elevado, $8,000 que no tenía, pero podían aceptar 5,000 por adelantado y el resto se pagaría una vez que llegara y encontrara trabajo. Era una apuesta arriesgada, pero la única opción que tenía. La noche antes de partir, Miguel se quedó despierto junto a la cama de sus hijos. Alejandro, de 5 años, dormía profundamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Lupita tosía suavemente en su sueño, sus labios aún con ese tinte azulado que los médicos habían explicado era debido a la falta de oxigenación en su sangre. Carmen no pudo dormir tampoco. Se quedaron abrazados, hablando en susurros sobre el futuro, sobre sus miedos, sobre la esperanza de que todo saldría bien. «Prométeme que tendrás cuidado», le dijo Carmen, sus lágrimas mojando la camisa de Miguel. «Te prometo que regresaré por ustedes», respondió él. «No importa cuánto tome, no importa lo que tenga que hacer, los traeré conmigo a una vida mejor». Miguel partió antes del amanecer, llevando solo una mochila pequeña con 2 cambios de ropa, una botella de agua, la dirección de su primo en 1900 en Phoenix garabateada en un papel.
y una foto de su familia que guardó en el bolsillo de la camisa sobre el corazón. El punto de encuentro era un restaurante en las afueras de Tijuana. Miguel había viajado durante 2 días en autobuses de segunda clase, cruzando México de sur a norte, viendo cómo el paisaje cambiaba de las montañas verdes de Tlaxcala a los desiertos áridos de Sonora. Cada kilómetro lo alejaba más de su familia, pero también lo acercaba a la posibilidad de salvarla. En Tijuana se encontró con otros 17 hombres y 3 mujeres que harían el mismo viaje. Eran campesinos como él, obreros, desempleados, padres desesperados, jóvenes sin futuro en sus pueblos natales. Cada uno llevaba su propia historia de desesperación y esperanza. Había un muchacho de apenas 18 años de Oaxaca que quería estudiar en Estados Unidos. Una mujer de Michoacán que huía de la violencia del narcotráfico. Un señor mayor de Guerrero que necesitaba operarse y no tenía dinero para el tratamiento en México. El coyote se llamaba Raúl, un hombre de unos 40 años, curtido por el sol del desierto, que conocía cada sendero, cada fuente de agua, cada lugar peligroso entre Tijuana y Phoenix. Había hecho esta ruta más de 100 veces en los últimos 10 años. Su tarifa era alta, pero su índice de éxito también lo era. Escúcheme bien, dijo Raúl la noche antes de partir, reuniendo al grupo en un cuarto pequeño y sofocante de un motel barato. Lo que vamos a hacer es peligroso. El desierto no perdona errores. Si siguen mis instrucciones exactamente, si no se separan del grupo, si conservan el agua, si no se quejan ni se dan por vencidos, llegaremos todos juntos. Pero si alguien decide que sabe más que yo, si alguien trata de tomar atajos, esa persona puede morir, y yo no me voy a detener por nadie. Las palabras de Raúl eran duras, pero Miguel entendía la lógica. En el desierto no había lugar para la compasión malentendida. La supervivencia dependía de la disciplina, del seguimiento estricto de las reglas, del sacrificio individual por el bien del grupo. Partieron a las 3 de la madrugada, cuando la oscuridad aún ocultaba sus movimientos. Cruzaron la frontera por un túnel improvisado debajo de una sección de la cerca, emergiendo en el lado estadounidense como fantasmas en la noche. Desde ese momento, Miguel se convirtió en un criminal a los ojos de la ley estadounidense. Pero para él era simplemente un padre haciendo lo imposible por salvar a su hija. Los primeros 2 días fueron relativamente fáciles. Caminaron principalmente de noche, descansando durante las horas más calurosas del día en refugios improvisados. Cuevas naturales, grupos de rocas que proporcionaban sombra, abandonados edificios de ranchos que había encontrado Raúl en viajes anteriores. El agua se racionaba estrictamente, un sorbo cada hora, ni más ni menos. Miguel había pensado que estaba en buena forma física por su trabajo en el campo, pero caminar por el desierto era completamente diferente. La arena se metía en los zapatos, haciendo cada paso una pequeña tortura. El sol durante el día era implacable, convirtiendo el aire en ondas de calor que distorsionaban la visión. Por las noches, la temperatura bajaba dramáticamente, haciendo que todos temblaran con la poca ropa que llevaban. El tercer día comenzaron los problemas serios. Una de las mujeres del grupo, una señora de unos 50 años de Jalisco, comenzó a mostrar signos de deshidratación severa. Vomitaba lo poco que lograba tomar, se mareaba constantemente y su piel había tomado un color grisáceo preocupante. Raúl tomó una decisión difícil pero necesaria. Dejó a la mujer con una provisión extra de agua en un refugio que conocía, donde la Border Patrol solía pasar cada pocas semanas. «Alguien la encontrará», dijo sin emoción. «Es su mejor oportunidad de sobrevivir». Miguel se sintió terrible al dejar a la señora atrás, pero también entendía que era la única opción realista. Quedarse con ella habría puesto en peligro a todo el grupo.
En el desierto, la supervivencia requería decisiones que en circunstancias normales serían impensables. Para el cuarto día, Miguel también comenzó a sentir los efectos del viaje. Sus labios estaban agrietados y sangrantes, sus pies llenos de ampollas que se habían reventado y vuelto a formar. La falta de sueño y la tensión constante lo tenían al límite de sus fuerzas. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba a Lupita, su respiración laboriosa, sus labios azules, y encontraba la fuerza para dar un paso más. Fue la quinta noche cuando todo cambió. Miguel despertó en su refugio improvisado y se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El grupo había partido sin él. Sus gritos desesperados no recibieron respuesta. Estaba completamente solo en medio del desierto de Sonora, sin guía, sin más agua que la poca que le quedaba en su botella, sin idea de dónde estaba o hacia dónde debía ir. El pánico inicial fue abrumador. Miguel corrió en varias direcciones, gritando los nombres de sus compañeros, buscando cualquier señal de que no lo habían abandonado realmente. Pero el desierto le devolvió solo el eco de su propia desesperación. Cuando se calmó lo suficiente para pensar racionalmente, Miguel se dio cuenta de la gravedad de su situación. Estaba perdido en uno de los desiertos más peligrosos de América del Norte, sin agua suficiente, sin comida, sin comunicación con el mundo exterior. Las posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Pero Miguel no podía darse por vencido, no cuando Lupita lo necesitaba, no cuando Carmen y Alejandro dependían de él. Decidió seguir caminando hacia el norte, usando el sol como guía durante el día y las estrellas por la noche, esperando encontrar una carretera, un pueblo, cualquier señal de civilización. Los siguientes 3 días fueron un infierno. El agua se le acabó completamente el segundo día. Su lengua se hinchó, su visión se volvió borrosa, su mente comenzó a jugarle trucos. Veía espejismos, lagos cristalinos que desaparecían cuando se acercaba, ciudades enteras que se desvanecían, como humo. En el 8º día desde que había perdido al grupo, Miguel ya no podía caminar. Se arrastraba sobre arena y rocas, dejando un rastro de sangre de sus manos y rodillas desolladas. Había perdido tanto peso que su ropa le colgaba como trapos. Su piel estaba quemada y agrietada por el sol. Había comenzado a alucinar constantemente. Conversaciones con su padre muerto, visiones de Carmen y sus hijos llamándolo desde la distancia. Fue entonces cuando ocurrió el primer milagro. Miguel había llegado a un área rocosa donde decidió buscar algo de sombra para lo que estaba seguro. Serían sus últimas horas. Mientras se arrastraba entre las rocas, su mano tocó algo húmedo. Al principio pensó que era otra alucinación, pero cuando llevó los dedos a la boca, el sabor del agua dulce y fresca le confirmó que era real. Era un pequeño manantial natural, oculto entre las rocas, invisible desde cualquier distancia. El agua brotaba lentamente de una grieta en la piedra, formando un charco no más grande que un plato, pero constante y limpio. Miguel bebió desesperadamente, sintiendo cómo la vida regresaba a su cuerpo con cada sorbo. Esa noche durmió junto al manantial, recobrando fuerzas, planificando su siguiente movimiento. Por la mañana, ya más claro mentalmente, se dio cuenta de que podía seguir las huellas de animales que venían a beber al manantial. Los animales conocían el camino hacia fuentes de agua más grandes, hacia vegetación, hacia áreas donde podría haber actividad humana. Siguiendo las huellas, Miguel encontró eventualmente un sendero usado por vehículos todoterreno. Lo siguió durante un día completo, hasta que finalmente vio algo que le pareció imposible: una carretera asfaltada con tráfico regular. Se quedó oculto junto a la carretera durante horas, observando.
Pasaban principalmente camiones de carga y vehículos de la Border Patrol. Miguel sabía que si lo encontraban las autoridades, sería deportado inmediatamente, y todo su sacrificio habría sido en vano. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudarlo sin entregarlo. Al final de la tarde, vio una camioneta vieja y destartalada que no parecía oficial. El conductor era un hombre mayor, de sombrero de cowboy, que iba solo. Miguel tomó una decisión desesperada. Salió de su escondite y se paró en medio de la carretera, agitando los brazos. La camioneta se detuvo. El conductor bajó la ventanilla y observó a Miguel con una mezcla de sorpresa y preocupación. Era un hombre de unos 70 años, con piel curtida por años de trabajo bajo el sol de Arizona. «Por favor», dijo Miguel en el poco inglés que sabía, «help me. My daughter sick. Need help». El hombre, que se presentó como Frank Sullivan, miró a Miguel durante un largo momento. Podía ver que estaba deshidratado, agotado, claramente en problemas serios. Frank era granjero, había vivido en esa región durante toda su vida y había visto a muchos migrantes en situaciones desesperadas. Sabía que legalmente debería reportar el encuentro a las autoridades, pero también sabía que hacerlo significaría la deportación segura para Miguel. Frank tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. «Get in», dijo, abriendo la puerta del pasajero. Miguel subió a la camioneta apenas creyendo su buena fortuna. Frank le dio una botella de agua y lo llevó a su rancho, una propiedad de varias hectáreas donde criaba ganado y cultivaba alfalfa. La casa era sencilla pero confortable, con aires acondicionados que funcionaban y agua corriente que para Miguel parecía un lujo increíble. Frank vivía solo. Su esposa había muerto 3 años antes y sus hijos vivían en otras ciudades, visitándolo solo ocasionalmente. El rancho era grande para un hombre de su edad y había estado considerando contratar ayuda adicional. «You can stay here, les Osinus», dijo a Miguel esa primera noche, después de que hubiera comido su primera comida real en más de una semana. «Work for me, I pay fair, but you keep quiet about how you got here, understand?» Miguel entendía perfectamente. Frank le estaba ofreciendo no solo refugio, sino trabajo y la posibilidad de comenzar a construir una vida nueva. Era más de lo que había esperado, más de lo que se atrevía a soñar después de casi morir en el desierto. Los primeros meses en el rancho de Frank fueron de adaptación y aprendizaje constante. Miguel trabajaba desde antes del amanecer hasta después del atardecer, cuidando el ganado, reparando cercas, manteniendo la maquinaria agrícola. Su experiencia en México le servía, pero todo era diferente aquí. Las herramientas, las técnicas, incluso el comportamiento de los animales. Frank resultó ser no solo un empleador justo, sino un maestro paciente. Le enseñó a Miguel las sutilezas de la ganadería en Arizona, cómo lidiar con el clima extremo, cómo usar la maquinaria moderna. Por las noches, después del trabajo, Frank ayudaba a Miguel con su inglés, y Miguel le enseñaba español a Frank. Desarrollaron una amistad inesperada, basada en el respeto mutuo y la comprensión de que ambos necesitaban la compañía del otro. Miguel vivía en un pequeño tráiler que Frank había instalado detrás de la casa principal. Era modesto, pero cómodo, con electricidad, agua corriente y un teléfono que Frank le permitía usar para llamar a su familia una vez por semana. Esas llamadas telefónicas eran el momento más importante de su semana. Carmen le contaba sobre el progreso de Lupita, que estaba respondiendo bien a los nuevos medicamentos que Miguel podía pagar ahora con su salario. Alejandro había comenzado la escuela primaria y preguntaba constantemente cuándo regresaría su papá. Don Roberto y doña Esperanza estaban envejeciendo, pero se mantenían fuertes cuidando de la familia.
¿Cuándo podremos estar juntos otra vez?, preguntaba Carmen cada semana, su voz cargada de soledad y esperanza. Pronto, mi amor, respondía Miguel, aunque en el fondo sabía que pronto podría significar años. Estoy ahorrando cada centavo, arreglando mis papeles. Pronto estaremos juntos. Pero arreglar los papeles era mucho más complicado de lo que Miguel había imaginado. Su entrada ilegal al país lo ponía en una posición muy difícil. No podía simplemente solicitar residencia o un permiso de trabajo. Necesitaba ayuda legal especializada y los abogados de inmigración eran caros. Frank lo puso en contacto con Pedro Martínez, un abogado de Phoenix que se especializaba en casos de inmigración. Pedro le explicó honestamente la complejidad de su situación. «Tu situación es complicada, Miguel», le dijo Pedro en su primera consulta. «Entraste al país ilegalmente, lo que normalmente resultaría en deportación automática. Pero hay algunas opciones que podríamos explorar. Si tu hija tiene una condición médica que requiere tratamiento urgente no disponible en México, podríamos solicitar una autorización humanitaria temporal. Es un proceso largo y no hay garantías, pero es posible». El costo de los servicios legales era alto, $5,000, solo para comenzar el proceso, pero Miguel estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Trabajó horas extras, ahorró cada centavo que pudo, y Frank incluso le ayudó con algunos gastos personales para que pudiera destinar más dinero al abogado. Durante este periodo, Miguel desarrolló una rutina que lo mantenía cuerdo y enfocado. Se levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta las 6 de la tarde, estudiaba inglés durante 2 horas y luego escribía cartas largas a su familia. Los domingos asistía a una pequeña iglesia católica en el pueblo más cercano, donde había encontrado una comunidad de inmigrantes latinos que se apoyaban mutuamente. Fue en esa iglesia donde Miguel conoció a otros hombres en situaciones similares a la suya. Había un salvadoreño llamado Carlos, que había huido de la violencia de las maras y llevaba 8 años sin ver a su familia. Un guatemalteco, Esteban, que había perdido a su esposa en un accidente y estaba criando solo a sus 3 hijos mientras trabajaba en la construcción. Un hondureño, Rafael, que había sido maestro en su país, pero aquí trabajaba como jardinero, enviando dinero para que sus hijos pudieran continuar estudiando. Estos hombres se convirtieron en la familia de Miguel, en Estados Unidos. Se reunían los domingos después de la misa, compartían comidas preparadas por las pocas mujeres inmigrantes de la comunidad, intercambiaban noticias de sus países, se daban consejos prácticos sobre cómo navegar la vida en el exilio. «Chatín, secreto», le decía Carlos, «es mantener la esperanza viva, pero no volverse loco esperando. Hay que vivir el presente, pero siempre trabajando hacia el futuro que queremos construir». Miguel siguió este consejo. Se concentró en mejorar cada día su inglés, sus habilidades laborales, su comprensión del sistema estadounidense. Frank notó su dedicación y comenzó a darle más responsabilidades en el rancho. Miguel demostró tener un talento natural para las reparaciones y mejoras, transformando espacios descuidados en áreas funcionales y atractivas. Pero si estas historias te están emocionando, si sientes que el valor de Miguel te inspira, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo historias reales que tocan el corazón y nos recuerdan la increíble fuerza del espíritu humano. Los años pasaron más rápido de lo que Miguel había esperado. 1, 2, 3 años trabajando en el rancho de Frank, enviando dinero a México, esperando noticias sobre su caso legal. Carmen le mandaba fotos de los niños. Alejandro creciendo alto y fuerte,
destacando en la escuela, preguntando constantemente sobre su padre. Lupita floreciendo con su tratamiento médico, recuperando el color en sus mejillas, corriendo y jugando como cualquier niña saludable. Pero también había malas noticias. Don Roberto había sufrido un infarto leve y ya no podía trabajar el campo como antes. Doña Esperanza estaba desarrollando problemas de diabetes. Carmen había tenido que dejar su trabajo como maestra para cuidar a los padres de Miguel y a los niños. La familia en México dependía cada vez más del dinero que él enviaba desde Estados Unidos. La presión era abrumadora. Miguel sabía que cada día que pasaba era un día más sin ver a sus hijos crecer, sin abrazar a su esposa, sin estar presente para su familia cuando lo necesitaban. Pero también sabía que regresar a México significaría volver a la pobreza, a la incapacidad de pagar el tratamiento de Lupita, a la desesperanza que lo había llevado a tomar la decisión de emigrar en primer lugar. En 2020, cuando Miguel llevaba casi 4 años en Estados Unidos, llegó una noticia que cambiaría todo nuevamente. Pedro, su abogado, lo llamó con urgencia para pedirle que viniera a Phoenix inmediatamente. «Miguel, necesito que vengas a la oficina mañana mismo», le dijo. «Hay algo importante que necesitamos discutir sobre tu caso». Miguel sintió un miedo terrible. Habían negado su solicitud, estaba a punto de ser deportado, todo su sacrificio había sido en vano. El viaje a Phoenix esa noche fue uno de los más largos de su vida. Frank se ofreció a acompañarlo, mostrando una vez más la lealtad y amistad que había desarrollado hacia Miguel durante esos años. En la oficina de Pedro, Miguel se preparó para lo peor. Pero cuando el abogado comenzó a hablar, sus palabras fueron completamente inesperadas. «Miguel, tu caso ha sido aprobado», dijo Pedro con una sonrisa enorme. «No solo eso, sino que has sido seleccionado para un programa piloto federal que permite a personas en tu situación solicitar visas humanitarias para reunificar a sus familias inmediatas aquí en Estados Unidos». Miguel se quedó en silencio, por un momento procesando las palabras. Luego preguntó con voz temblorosa, «¿Esto significa que...?» «Significa que puedes traer a Carmen, Alejandro y Lupita legalmente a Estados Unidos. Significa que tu estatus aquí se regulariza temporalmente. Significa que después de 3 años, si cumples con todos los requisitos, podrás solicitar residencia permanente». Miguel rompió en llanto. Después de 4 años de incertidumbre, de separación, de vivir en las sombras, finalmente había una luz al final del túnel. Frank también tenía lágrimas en los ojos, entendiendo la magnitud de lo que esto significaba para su amigo y empleado. Pero el proceso de traer a su familia no fue inmediato. Había formularios que llenar, entrevistas que programar, exámenes, médicos que realizar. Carmen y los niños necesitaban pasaportes, visas, documentación médica detallada sobre la condición de Lupita. El proceso tomaría al menos 6 meses más. Miguel utilizó ese tiempo para preparar todo para la llegada de su familia. Con la ayuda de Frank, alquiló una casa pequeña pero cómoda en el pueblo más cercano al rancho. Era una casa de 2 habitaciones con un pequeño jardín, perfecta para comenzar su nueva vida familiar en Estados Unidos. También se inscribió en clases de inglés más avanzadas en el Community College local. Sabía que para prosperar en Estados Unidos necesitaba dominar el idioma no solo para conversaciones básicas, sino para ayudar a sus hijos con la escuela, para entender documentos legales, para expandir sus oportunidades laborales. Frank, que había observado el crecimiento y la dedicación de Miguel durante estos años, le hizo una propuesta sorprendente. Quería que Miguel se convirtiera en su socio en una nueva rama del negocio.
Habían notado que muchos rancheros de la zona necesitaban servicios de mantenimiento y mejora de propiedades, y Miguel había demostrado tener habilidades excepcionales en carpintería, plomería y construcción general. «Tienes un talento especial, Miguel», le dijo Frank, «no solo para el trabajo manual, sino para entender lo que la gente necesita y cómo dárselo. Podríamos empezar un negocio de servicios de mantenimiento para propiedades rurales. Yo pondría el capital inicial y los contactos. Tú pondrías el trabajo y la experiencia». La propuesta era emocionante, pero también aterradora. Miguel nunca había sido empresario. En México había sido siempre empleado, trabajando la tierra de otros o ayudando en proyectos de construcción. Pero la idea de tener su propio negocio, de poder ofrecer trabajo a otros inmigrantes como él, de construir algo duradero para su familia, era enormemente atractiva. Mientras tanto, las llamadas semanales con Carmen se habían vuelto más emocionantes y llenas de planes. Hablaban sobre las escuelas para los niños, sobre el trabajo que Carmen podría encontrar. Su inglés había mejorado considerablemente durante estos años de separación. Sobre la nueva vida que construirían juntos. Alejandro, ahora de 12 años, había desarrollado un interés fascinante por las computadoras y la tecnología. Carmen le contaba a Miguel sobre el talento natural del niño para entender cómo funcionaban los dispositivos electrónicos, cómo resolvía problemas técnicos que confundían a los adultos. Lupita, de 9 años, había florecido completamente. Su corazón estaba funcionando perfectamente con el tratamiento que Miguel había podido costear. Había desarrollado una personalidad alegre y extrovertida, destacaba en la escuela y había comenzado a tomar clases de ballet. Carmen le enviaba videos de las presentaciones de danza de Lupita y Miguel los veía una y otra vez, amasándose de ver a su hija saludable y feliz. «Papá», le dijo Lupita durante una de sus llamadas, «he estado practicando inglés todos los días para poder hablar contigo cuando lleguemos a Estados Unidos. ¿Crees que podré tomar clases de ballet allá también?» «Por supuesto, mi princesa», respondió Miguel con lágrimas de alegría. «Podrás hacer todo lo que sueñes hacer». Finalmente, después de 8 meses adicionales de trámites y espera, llegó el día que Miguel había estado soñando durante más de 4 años. Carmen, Alejandro y Lupita habían recibido sus visas humanitarias y tenían boletos de avión para Phoenix. Miguel pasó una semana entera preparando todo para su llegada. Pintó toda la casa que había alquilado, compró muebles nuevos, llenó la despensa con comida, organizó cada detalle para que su familia se sintiera inmediatamente bienvenida y cómoda. Frank había insistido en acompañar a Miguel al aeropuerto. «Este es un día histórico», había dicho. «No es solo para ti, es para todos nosotros que hemos sido parte de tu historia». El día de la llegada, Miguel llegó al aeropuerto 3 horas antes del vuelo programado. No podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro, revisaba constantemente el tablero de llegadas, imaginaba el momento en que volvería a ver a su familia. Cuando finalmente el vuelo aterrizó y los pasajeros comenzaron a salir por la puerta de llegadas, Miguel sintió que su corazón iba a explotar de emoción y nerviosismo. Los primeros pasajeros que salieron no eran su familia, luego algunos más. Miguel comenzó a preocuparse. ¿Y si habían perdido el vuelo? ¿Y si había habido algún problema con la documentación? Y entonces los vio. Alejandro salió primero, ahora de 13 años, mucho más alto de lo que Miguel recordaba, con la postura confiada de un adolescente, pero con los mismos ojos bondadosos que había heredado de su madre. Detrás de él venía Lupita, de 10 años, con mejillas rosadas y saludables, cargando una pequeña mochila y mirando todo con curiosidad y emoción. Y finalmente, Carmen,
Su esposa, su amor, su compañera de vida. Había algunas líneas nuevas en su rostro, algunas canas que no estaban ahí antes, pero su sonrisa era exactamente la misma que había iluminado aquella fiesta de la cosecha tantos años atrás, en 1900 en Tlaxcala. Por un momento, el tiempo se detuvo. Miguel y su familia se miraron desde la distancia, procesando la realidad de que finalmente estaban en el mismo lugar después de más de 4 años de separación. Luego corrieron unos hacia otros. El abrazo fue todo lo que Miguel había imaginado y más. Se abrazaron los 4 al mismo tiempo, llorando, riendo, hablando todos a la vez, tratando de tocarse para confirmar que era real, que finalmente estaban juntos otra vez. «Papá, estás más delgado», observó Alejandro, examinando a su padre, con ojos críticos, pero amorosos. «Y tú más alto que yo», respondió Miguel, midiendo a su hijo contra su propia altura. «¿Cuándo creciste tanto?» «Papá, te traje algo», dijo Lupita, abriendo su pequeña mochila. Sacó un dibujo cuidadosamente doblado. Una familia de 4 personas, tomadas de la mano, bajo un sol brillante, con una casa al fondo y flores en primer plano. «Lo hice en el avión. Ahora somos nosotros otra vez». Miguel tomó el dibujo con manos temblorosas, sintiendo el peso emocional de esas líneas simples dibujadas por su hija. Era una representación de todo lo que había luchado por conseguir, todo lo que había sacrificado, toda la esperanza que había mantenido viva durante los años más difíciles de su vida. Carmen lo abrazó más fuerte, susurrando en su oído: «Ya no más separación, mi amor, ya no más». «¿Ya llegamos a casa?», se preguntó Lupita mirando el aeropuerto con ojos grandes y curiosos. Miguel miró a Carmen, a sus hijos, a Frank, que observaba la escena con una sonrisa paternal, al futuro que finalmente podían construir juntos. «Sí, mi princesa», respondió, su voz cargada de emoción. «Finalmente estamos en casa». El viaje desde el aeropuerto hasta su nueva casa fue un torbellino de conversaciones, preguntas, observaciones y risas. Alejandro estaba fascinado por todo lo que veía: los rascacielos de Phoenix, las montañas del desierto, las carreteras anchas y bien mantenidas. Lupita preguntaba sobre cada cosa que pasaban. «¿Esa es una escuela? ¿Ahí van a estudiar nosotros? ¿Esa tienda vende helados?». Carmen observaba todo en silencio, procesando la realidad de su nueva vida. Ocasionalmente apretaba la mano de Miguel, como para confirmar que no era un sueño. Cuando llegaron a la casa que Miguel había preparado, la reacción de su familia fue todo lo que había esperado. Carmen caminó por cada habitación, tocando los muebles, admirando los detalles que Miguel había incluido para hacer el lugar acogedor. Alejandro inmediatamente encontró el pequeño escritorio que Miguel había instalado en su habitación, perfecto para hacer tareas y explorar su interés por las computadoras. Lupita descubrió el pequeño jardín trasero y comenzó a hacer planes para plantar flores. «Es perfecta», dijo Carmen, abrazando a Miguel en la cocina mientras los niños exploraban sus nuevas habitaciones. «Es exactamente lo que necesitábamos». Esa primera noche como familia reunida fue mágica. Carmen preparó enchiladas rojas, el platillo favorito de Miguel, usando ingredientes que él había comprado especialmente en una tienda mexicana de Phoenix. Cenaron en su propia mesa, en su propia casa, por primera vez en más de 4 años. Después de la cena, se sentaron en la pequeña sala y simplemente hablaron. Miguel les contó sobre su trabajo en el rancho, sobre Frank, sobre sus planes para el negocio. Carmen compartió historias de los años de separación, cómo había mantenido unida a la familia, cómo había explicado a los niños por qué papá estaba lejos, cómo había conservado viva la esperanza incluso en los momentos más difíciles.
Los niños también tenían mucho que compartir. Alejandro había traído algunos de sus proyectos de electrónica para mostrarle a su padre. Lupita insistió en realizar una pequeña presentación de ballet en la sala, mostrando todo lo que había aprendido durante la ausencia de Miguel. Pero la adaptación a la nueva vida no fue fácil. Los primeros meses estuvieron llenos de desafíos, que ninguno de ellos había anticipado completamente. Para Alejandro, dejar atrás a sus amigos de toda la vida en México fue especialmente difícil. Era un adolescente en un momento crucial de desarrollo social, y encontrarse de repente en un país nuevo, con un idioma diferente, sin conocer a nadie de su edad, fue una transición brutal. «Extraño a mis amigos», confesó a Miguel una noche, después de un día particularmente difícil en su nueva escuela. «Allá sabía cómo ser, aquí me siento como si no supiera nada». Miguel entendía perfectamente esa sensación. Él mismo la había experimentado durante sus primeros años en 1900 Estados Unidos. «Es normal, hijo», le dijo poniendo una mano en el hombro de Alejandro. «Yo también me sentí perdido al principio, pero poco a poco vas a encontrar tu lugar, y mientras tanto, nosotros estamos aquí para apoyarte». Para Lupita, la transición fue diferente pero igualmente desafiante. Era más joven y adaptable, pero la barrera del idioma la frustraba enormemente. En México había sido una estudiante destacada, siempre participando en clase, siempre con la respuesta correcta. Aquí se sentía muda, incapaz de expresar todo lo que sabía y pensaba. «¿Por qué no puedo hablar como los otros niños?», le preguntó a Carmen una tarde después de la escuela, con lágrimas de frustración. «Porque eres valiente», respondió Carmen, abrazando a su hija. «Porque estás aprendiendo algo que muchos niños nunca tendrán que aprender. Y porque cada día hablas un poquito mejor». Para Carmen, el reto era quizás el más complejo de todos. En México había sido una maestra, respetada, con una carrera establecida, con una identidad profesional clara. Aquí era simplemente otra inmigrante tratando de aprender inglés y encontrar trabajo. «A veces me siento invisible», confesó a Miguel una noche después de otro día de búsqueda infructuosa de empleo. «Como si todo lo que aprendí y construí antes ya no valiera nada». Miguel comprendía perfectamente esa sensación. Él mismo la había experimentado durante años. «Toma tiempo, mi amor», dijo tomando las manos de Carmen, «pero vamos a encontrar nuestro lugar, paso a paso. Tu conocimiento, tu experiencia, tu talento, todo eso sigue ahí. Solo necesitamos encontrar la manera de compartirlo con este nuevo mundo». Y gradualmente, paso a paso, la familia Hernández encontró su ritmo en Estados Unidos. Miguel había aceptado la propuesta de Frank de convertirse en socio en el negocio de servicios de mantenimiento para propiedades rurales. Hernández and Sullivan Property Services comenzó en pequeño, solo ellos dos y una camioneta vieja. Pero la calidad de su trabajo y la honestidad de Miguel rápidamente les ganaron una reputación excelente en la región. Carmen comenzó dando clases particulares de español a niños estadounidenses cuyos padres querían que aprendieran un segundo idioma. Su paciencia natural y su experiencia como maestra la convirtieron en una instructora muy solicitada. Gradualmente comenzó a trabajar también como asistente bilingüe en la escuela primaria local, ayudando a otros niños inmigrantes en su transición al sistema educativo estadounidense. Alejandro, después de unos meses difíciles, comenzó a destacar en matemáticas y ciencias. Su talento natural para la tecnología llamó la atención de sus maestros, quienes lo inscribieron en programas especiales para estudiantes avanzados. Hizo algunos amigos que compartían su interés por las computadoras y comenzó a hablar de estudiar ingeniería en software cuando fuera a la universidad.
Lupita floreció en el nuevo ambiente. Su personalidad naturalmente sociable la ayudó a hacer amigos rápidamente y su inglés mejoró a una velocidad impresionante. Encontró una escuela de ballet en Phoenix donde pudo continuar con su pasión por la danza y sus maestros quedaron impresionados por su talento natural y dedicación. Familia también encontró una nueva comunidad en la iglesia católica local. Allí conocieron a otras familias inmigrantes de diversos países de América Latina, formando una red de apoyo que se convirtió en una extensión de su familia. Los domingos después de la misa se reunían para almorzar comunitarios, donde cada familia contribuía con un plato tradicional de su país. Pero Miguel nunca olvidó las luchas que había enfrentado para llegar hasta ahí. Cuando su negocio se estabilizó y comenzó a generar ganancias consistentes, tomó una decisión que definiría el siguiente capítulo de su vida. Comenzó a contratar específicamente a inmigrantes recién llegados, ofreciéndoles no solo trabajo, sino mentoría y apoyo para navegar los complejos sistemas estadounidenses. «Recuerdo lo que se siente estar solo y perdido en un país nuevo», le explicó a Carmen. «Si puedo ser para alguien más lo que Frank fue para mí, entonces todo el sufrimiento que pasé tendrá un significado más profundo». Entre los empleados que Miguel contrató estaban un electricista guatemalteco que había huido de la violencia en su país, un carpintero salvadoreño que había perdido su negocio familiar debido a la extorsión de las pandillas, y un joven hondureño que había viajado solo desde los 16 años buscando oportunidades que no existían en su tierra natal. Miguel no solo les daba trabajo, los ayudaba a encontrar vivienda, los conectaba con abogados de inmigración, los inscribía en clases de inglés, los orientaba sobre cómo abrir cuentas bancarias, cómo obtener licencias de conducir, cómo funciona el sistema de salud estadounidense. Se había convertido en una figura paternal para muchos jóvenes que habían dejado sus familias atrás. 3 años después de la reunificación familiar, Miguel recibió otra noticia que cambiaría su vida. Él y su familia eran elegibles para solicitar la residencia permanente en Estados Unidos. Había cumplido con todos los requisitos del programa humanitario. No había tenido problemas legales, había pagado sus impuestos religiosamente, había demostrado estabilidad económica y contribución positiva a la comunidad. Lupita seguía necesitando seguimiento médico cardiológico, lo que fortalecía su caso para permanecer en el país. Pedro, su abogado, ahora convertido en un amigo cercano de la familia, los guió a través del proceso de solicitud de la Green Card. Esta vez, el proceso fue mucho más sencillo que el inicial. Tenían documentación completa, historial crediticio establecido, cartas de recomendación de empleadores, maestros, líderes comunitarios. «Esta vez es solo una formalidad», les aseguró Pedro. «Han construido una vida sólida aquí. Tienen todo lo que las autoridades quieren ver en futuros residentes permanentes». 6 meses después, llegó la notificación oficial. La familia Hernández había recibido sus Green Cards. Eran ahora residentes permanentes legales de Estados Unidos. La celebración esa noche fue emotiva y significativa. Miguel preparó una cena especial, invitando a Frank, a Pedro, a algunos de los empleados que se habían convertido en familia extendida. Carmen hizo un brindis que resumió perfectamente lo que todos sentían. Brindamos por el camino que nos trajo hasta aquí, por los obstáculos que nos hicieron más fuertes, por las personas que nos tendieron la mano cuando más lo necesitábamos, y por el futuro que ahora podemos construir juntos, sin miedo, sin escondernos, con la seguridad de que este es nuestro hogar. Pero la historia de Miguel estaba lejos de terminar.
Con la seguridad que ofrecía la residencia permanente, él y Carmen comenzaron a soñar en grande nuevamente. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí me emociona contarla, te invito a que nos dejes un comentario. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que has superado en tu vida? ¿Cuál fue tu milagro en el desierto? Tu historia podría inspirar a alguien más que esté pasando por momentos difíciles. El negocio de Miguel y Frank había crecido considerablemente. Ahora tenían 12 empleados, 5 camionetas y contratos con ranchos y propiedades rurales en un radio de 100 millas alrededor de Phoenix. Miguel había demostrado tener no solo habilidades técnicas excepcionales, sino también un talento natural para el liderazgo y la gestión empresarial. Frank, que ya tenía más de 75 años, comenzó a hablar de retirarse gradualmente. «Este negocio ahora es más tuyo que mío», le dijo a Miguel un día mientras revisaban los libros de contabilidad. «Tienes la visión, tienes la energía, tienes la conexión con los trabajadores. Creo que es hora de que tomes el control completo». La transición se realizó gradualmente durante un año. Frank se mantuvo como consultor y mentor, pero Miguel asumió todas las responsabilidades operativas y financieras del negocio. Renombró la empresa como Esperanza Property Services. En 1900, en honor tanto a su madre como al valor que había guiado toda su travesía, Carmen también había prosperado profesionalmente. Había logrado validar parcialmente sus credenciales de maestra mexicana y trabajaba como educadora bilingüe de tiempo completo en el distrito escolar local. Su capacidad para conectar con estudiantes inmigrantes y ayudarlos en su transición la había convertido en una figura muy respetada en la comunidad educativa. Alejandro había sido aceptado en varias universidades prestigiosas con becas académicas parciales. Su talento para las matemáticas y las ciencias de la computación, combinado con su historia personal como inmigrante, lo hacía un candidato muy atractivo para programas de diversidad. Había decidido estudiar ingeniería de software con una especialización en inteligencia artificial. Lupita, ahora de 14 años, había desarrollado múltiples talentos. Continuaba con su ballet y había comenzado a competir a nivel estatal. También destacaba académicamente, especialmente en 1900 ciencias biológicas, inspirada por los médicos que habían cuidado su corazón cuando era pequeña. Había comenzado a hablar de estudiar medicina. 5 años después de obtener sus green cards, la familia Hernández enfrentó otra decisión importante. Eran elegibles para solicitar la ciudadanía estadounidense. Esta decisión generó muchas conversaciones familiares profundas. Convertirse en ciudadanos estadounidenses significaba jurar lealtad a un nuevo país, lo que para algunos podría parecer una traición a México, la tierra que los había visto nacer. Ser ciudadano no significa olvidar quiénes somos ni de dónde venimos, reflexionó Carmen durante una de estas conversaciones. Significa ganar el derecho de participar plenamente en nuestra nueva comunidad, de votar, de tener voz en las decisiones que afectan nuestro futuro. Alejandro, que ahora tenía 18 años y una perspectiva más madura, añadió: «Podemos ser ciudadanos estadounidenses con corazones mexicanos. No tienen que ser identidades contradictorias». Miguel estaba de acuerdo. Este país nos dio una oportunidad cuando más la necesitábamos. Nos permitió salvar a Lupita, nos dio trabajo honesto, nos permitió reunirnos como familia. Convertirse en ciudadanos es nuestra forma de decir gracias y de comprometernos completamente con esta comunidad que ahora es nuestra. Decidieron proceder con la solicitud de ciudadanía como familia. El proceso incluyó exámenes de inglés,
pruebas de conocimiento de historia y gobierno estadounidense, entrevistas individuales con oficiales de inmigración. Toda la familia se preparó juntos, estudiando la Constitución estadounidense, memorizando las fechas importantes de la historia del país, practicando las preguntas que podrían aparecer en el examen. El día del examen de ciudadanía fue nervioso, pero emocionante. Toda la familia pasó satisfactoriamente las pruebas requeridas. La fecha para la ceremonia de naturalización se programó para 3 meses después. Miguel utilizó ese tiempo para reflexionar sobre el extraordinario camino que había recorrido. Desde aquel joven desesperado que había arriesgado su vida cruzando el desierto hasta convertirse en un empresario exitoso, padre orgulloso y miembro respetado de su comunidad, la transformación había sido completa. Durante este periodo, Miguel también tomó una decisión que definiría el siguiente capítulo de su historia. Quería dar algo de vuelta a la comunidad que lo había acogido, y especialmente ayudar a otros inmigrantes que estaban enfrentando las mismas luchas que él había conocido. Con la ayuda de Carmen y algunos socios inversionistas, Miguel comenzó a desarrollar planes para establecer un centro comunitario que ofreciera servicios integrales para inmigrantes recién llegados. Clases de inglés, capacitación laboral, asesoría legal, servicios de salud básicos y programas de apoyo para familias. Frank, que había sido testigo de toda la transformación de Miguel desde aquel día cuando lo encontró medio muerto en la carretera del desierto, se ofreció a donar parte de su rancho para el proyecto. «Cuando te encontré ese día», le dijo Frank a Miguel, «sabía que estaba ayudando a un hombre bueno en problemas. Pero nunca imaginé que estaba ayudando a alguien que cambiaría tantas vidas de tantas personas». El día de la ceremonia de ciudadanía llegó finalmente. Miguel se vistió con su mejor traje, el mismo que había comprado para la boda de Alejandro con su novia de la universidad 2 años antes. Carmen llevaba un vestido azul que le recordaba a Miguel el color del cielo de Tlaxcala en los días más claros. Alejandro y Lupita, ahora de 20 y 17 años respectivamente, llevaban pequeñas banderas estadounidenses junto con prendedores con la bandera mexicana. La ceremonia se realizó en un auditorio grande en Phoenix, con más de 200 personas de diferentes países del mundo que se convertirían en ciudadanos estadounidenses ese día. Había familias de México como la de Miguel, pero también de Somalia, Vietnam, India, Brasil, Rusia, Filipinas. Era una celebración de la diversidad que definía el sueño americano en su mejor expresión. Cuando llegó el momento de hacer el juramento de lealtad, Miguel sintió el peso completo de su historia sobre los hombros. Pensó en sus padres, Don Roberto y Doña Esperanza, que habían muerto durante sus años en Estados Unidos y a quienes nunca pudo ver por última vez debido a su estatus migratorio. Pensó en los amigos que había dejado atrás en Tlaxcala, en los compañeros de viaje que no habían sobrevivido al desierto, en todas las personas que habían hecho posible su historia: Frank, Pedro, los médicos que salvaron a Lupita, los maestros que habían ayudado a sus hijos, la comunidad que los había acogido. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Miguel levantó la mano derecha y pronunció las palabras que lo convertirían oficialmente en ciudadano estadounidense. No estaba traicionando su pasado, comprendió en ese momento sagrado. Estaba honrando su sacrificio, su lucha, su perseverancia. Estaba construyendo un puente entre 2 mundos, 2 culturas, 2 identidades que ahora podían coexistir en perfecta armonía. Solemnemente juro que renuncio y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera. Las palabras resonaron en el auditorio, pronunciadas por cientos de voces en acentos de todo el mundo, pero
o todas unidas en ese momento por la misma esperanza, la misma gratitud, el mismo compromiso con un futuro mejor. Al final de la ceremonia, cuando el juez les dio la bienvenida como los nuevos ciudadanos estadounidenses, la sala explotó en aplausos, gritos de alegría, llantos de emoción. Miguel abrazó a su familia, sintiéndose completo por primera vez en muchos años. Esa noche celebraron con una fiesta en su casa. Invitaron a Frank, a Pedro, a los empleados de la empresa, a familias de la iglesia, a maestros de los niños, a amigos de diferentes épocas de su vida en Estados Unidos. Había comida mexicana y estadounidense en la mesa, tacos al pastor junto a hamburguesas, mole poblano al lado de macaroni and cheese, agua de horchata junto a apple pie. Era una celebración que representaba perfectamente la fusión de sus identidades. Un brindis, propuso Miguel, levantando su copa cuando todos estaban reunidos. Por nuestro extraordinario camino, por los milagros que encontramos en él, por las personas que se convirtieron en ángeles cuando más los necesitábamos, y por la fuerza que descubrimos dentro de nosotros mismos, una fuerza que nunca sabíamos que teníamos. Los años siguientes fueron de crecimiento exponencial en todos los aspectos de sus vidas. Alejandro se graduó de ingeniería en software con honores y recibió ofertas de trabajo de varias empresas tecnológicas importantes. Decidió quedarse en Arizona para estar cerca de su familia, aceptando un puesto en una startup que desarrollaba tecnología para agricultura sostenible, una forma de combinar su pasión por la tecnología con sus raíces agrícolas. Lupita se convirtió en una bailarina excepcional, ganando competencias estatales y recibiendo becas para entrenar con compañías de ballet profesionales. Pero nunca perdió su interés por la medicina. Durante sus años de preparatoria, comenzó a hacer voluntariado en el hospital donde había sido tratada cuando era niña, ayudando a traducir para familias de habla hispana y apoyando a niños que enfrentaban procedimientos médicos complejos. Carmen había sido promovida a coordinadora de programas bilingües para todo el distrito escolar, supervisando la educación de más de 1,000 estudiantes inmigrantes. Su trabajo había llamado la atención de educadores a nivel estatal y frecuentemente era invitada a conferencias para compartir sus métodos innovadores de integración cultural en el aula. El negocio de Miguel había evolucionado de servicios de mantenimiento rural a una empresa de construcción y desarrollo comunitario con más de 50 empleados. Esperanza Construction and Development se había especializado en proyectos que beneficiaban a comunidades de inmigrantes, viviendas asequibles, centros comunitarios, escuelas, clínicas de salud. Pero el proyecto más importante de Miguel estaba por comenzar. Después de años de planificación, había llegado el momento de hacer realidad su sueño del Centro Integral para Inmigrantes. Frank, fiel a su promesa, había donado 20 acres de su rancho para el proyecto. Con la ayuda de inversionistas privados, grants gubernamentales y donaciones de la comunidad, Miguel había reunido los fondos necesarios para construir lo que sería conocido como el Centro Esperanza. El centro ofrecería servicios que Miguel sabía por experiencia propia que eran esenciales para los inmigrantes recién llegados. Clases de inglés enseñadas por maestros certificados como Carmen, programas de capacitación laboral en oficios como carpintería, plomería y electricidad, servicios legales gratuitos proporcionados por abogados como Pedro que trabajaban pro bono, una clínica de salud básica, programas de apoyo psicológico para familias separadas y servicios de cuidado infantil para padres que asistían a clases. Pero lo más innovador del Centro Esperanza era su programa de mentoría.
Cada familia recién llegada sería emparejada con una familia de inmigrantes que ya estuviera establecida en la comunidad, creando una red de apoyo que iba más allá de los servicios formales. La diferencia entre sobrevivir y prosperar, explicaba Miguel a los potenciales donadores. A menudo es tener a alguien que te muestre cómo funciona el sistema, que te acompañe a abrir tu primera cuenta bancaria, que te explique cómo inscribir a tus hijos en la escuela, que simplemente te diga que sí se puede. La construcción del Centro Esperanza tomó 2 años. Miguel supervisó personalmente cada aspecto del proyecto, asegurándose de que el edificio fuera no solo funcional, sino también acogedor. Quería que las familias que llegaran se sintieran inmediatamente bienvenidas, no intimidadas por la burocracia o la institucionalidad fría. El diseño incluía espacios abiertos llenos de luz natural, jardines donde las familias pudieran relajarse mientras los niños jugaban, murales pintados por artistas locales que celebraban la diversidad cultural de la comunidad inmigrante y una biblioteca con libros en múltiples idiomas. Durante la construcción, Miguel frecuentemente llevaba a visitantes al sitio para mostrarles el progreso. Le gustaba especialmente llevar a los empleados de su empresa que habían sido inmigrantes recién llegados, solo unos años antes. «¿Ven ese salón?», les decía, señalando hacia una de las aulas en construcción. «Ahí familias como las de ustedes van a aprender inglés, van a prepararse para exámenes de ciudadanía, van a encontrar esperanza cuando se sientan perdidas. Ustedes ayudaron a construir eso. Su trabajo, su esfuerzo, está creando oportunidades para otros que vienen detrás». Miguel también mantenía contacto regular con Frank, quien a los 80 años seguía viviendo en su rancho, pero ya no participaba activamente en el trabajo diario. Frank había desarrollado un cariño especial por el proyecto del Centro Esperanza, viéndolo como el legado perfecto de su decisión de ayudar a un extraño en la carretera muchos años atrás. «Nunca imaginé», le dijo Frank a Miguel durante una de sus visitas, «que cuando recogí a ese hombre medio muerto en el desierto, estaba plantando una semilla que crecería hasta convertirse en algo tan hermoso». El día de la inauguración del Centro Esperanza fue uno de los más emocionantes en la vida de Miguel. Cientos de personas se reunieron para la ceremonia, familias inmigrantes que se beneficiarían de los servicios, donadores que habían hecho posible el proyecto, funcionarios gubernamentales locales, líderes religiosos de diferentes congregaciones, empresarios de la comunidad y medios de comunicación que querían documentar esta iniciativa innovadora. Miguel había invitado como orador principal al juez, que años atrás había aprobado su primera solicitud humanitaria. El juez, ahora retirado, había seguido la historia de Miguel a través de los años y había estado emocionado de participar en la inauguración. «Hace 15 años», dijo el juez en su discurso, «un joven padre desesperado se presentó en mi corte pidiendo una oportunidad de salvar a su hija enferma. En ese momento, yo vi un caso más entre cientos de casos similares. Hoy veo el poder transformador de dar a las personas buenas la oportunidad de mostrar su verdadero potencial». Cuando llegó el turno de Miguel de hablar, se acercó al micrófono con una mezcla de nerviosismo y emoción. Miró a la multitud, rostros de todas las edades y orígenes, pero unidos por experiencias compartidas de esperanza, lucha y determinación. «Muchas personas me preguntan sobre mi historia», comenzó Miguel. «Quieren saber sobre el desierto, sobre el miedo de ser deportado, sobre cómo logré superar tantos obstáculos, y siempre hablo sobre los 3 milagros que encontré en mi camino». Miguel hizo una pausa, buscando con la mirada a Frank, a Carmen, a sus hijos.
El primer milagro fue un manantial en el desierto, cuando estaba a punto de rendirme por completo. El segundo fue un juez compasivo que vio más allá de mis errores y me dio una oportunidad cuando todo parecía perdido. El tercero fue la posibilidad de traer a mi familia y construir una vida plena aquí, en esta comunidad que nos acogió con los brazos abiertos. Su voz se quebró ligeramente por la emoción, pero hoy comprendo que el verdadero milagro no estuvo en esos eventos externos. Estuvo dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros que dejó su tierra buscando una vida mejor. Estuvo en el valor de dar el primer paso hacia lo desconocido, en la fuerza para seguir caminando cuando el camino parecía imposible, en la fe que nos sostiene cuando todo lo demás parece fallar. Miguel extendió los brazos como abrazando a toda la audiencia. Este Centro Esperanza no es solo un lugar para aprender oficios o inglés o cómo navegar los sistemas burocráticos. Es un testimonio viviente de que los sueños pueden hacerse realidad, incluso cuando parecen completamente imposibles. Es una declaración de que ningún camino termina en el desierto, porque siempre hay esperanza para quien tiene sed de justicia y un futuro mejor. Miguel señaló hacia el edificio del centro, con sus ventanas brillando bajo el sol de Arizona. Cada ladrillo de este edificio representa una historia como la mía. Cada salón de clases está lleno de posibilidades para familias que hoy se sienten perdidas, pero que mañana encontrarán su camino. Cada mesa, cada silla, cada computadora es una herramienta para transformar vidas. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. A todas las familias que van a encontrar refugio y oportunidades aquí, les digo, su historia no termina con las dificultades que han enfrentado. Su historia apenas está comenzando. Los obstáculos que han superado para llegar hasta aquí no son señales de debilidad. Son evidencia de una fuerza extraordinaria que llevan dentro. Miguel miró directamente a las familias inmigrantes en la audiencia, a los padres que han dejado todo atrás por dar mejores oportunidades a sus hijos. Ustedes son héroes. A las madres que mantienen unidas a sus familias a pesar de la incertidumbre y el miedo, ustedes son guerreras. A los jóvenes que están construyendo puentes entre dos culturas, ustedes son el futuro. La emoción en su voz era evidente para todos los presentes. El Centro Esperanza es mi forma de decir gracias a México, que me vio nacer y me enseñó el valor del trabajo honesto, a Estados Unidos, que me acogió cuando más lo necesitaba y me permitió demostrar de qué estoy hecho, a todas las personas que me ayudaron en el camino, desde Frank, que me recogió en la carretera, hasta cada maestro que ha guiado a mis hijos, y a Dios, que puso tantos ángeles en mi ruta que a veces parecía que el cielo mismo conspiró para que llegara hasta aquí. Miguel cerró su discurso con una invitación que resonaría en los corazones de todos los presentes. Los invito a todos a ser parte de esta historia, no como observadores, sino como protagonistas. Cada uno de ustedes tiene el poder de ser el milagro en la vida de alguien que está luchando. Cada acto de bondad, cada mano extendida, cada palabra de aliento puede cambiar el curso de una vida para siempre. El aplauso que siguió fue ensordecedor y prolongado. Había lágrimas en muchos ojos, sonrisas en todos los rostros. Era más que una ovación, era una celebración de todo lo que la comunidad había logrado juntos. Después de la ceremonia oficial, Miguel caminó por el centro con su familia, observando a las primeras familias que ya estaban explorando los servicios disponibles. En el salón de clases de inglés, Carmen estaba explicando el programa educativo a un grupo de madres recién llegadas de Guatemala. En el área de capacitación laboral,
Algunos de los empleados de Miguel estaban demostrando técnicas básicas, de carpintería a jóvenes que buscaban habilidades marketables. En la clínica de salud, una doctora latina estaba examinando a una niña pequeña cuyos padres no hablaban inglés, comunicándose con ellos en español y asegurándoles que su hija estaría bien cuidada. ¿Te imaginas?, le dijo Carmen a Miguel mientras observaban toda la actividad. Si algo así hubiera existido cuando llegamos nosotros, cuánto más fácil habría sido todo. Por eso lo construimos, respondió Miguel. Para que las familias que vienen después de nosotros no tengan que pasar por las mismas dificultades que nosotros enfrentamos, para que tengan un lugar donde llegar, donde sentirse bienvenidos desde el primer día. Lupita, ahora estudiante de medicina en su segundo año, había organizado un programa de voluntariado donde estudiantes universitarios latinos ofrecían tutoría gratuita a niños inmigrantes. Ver a su hija dirigiendo ese programa llenó a Miguel de un orgullo indescriptible. Alejandro había desarrollado una aplicación móvil que conectaba a nuevos inmigrantes con servicios comunitarios, recursos legales y oportunidades de empleo. La aplicación estaba disponible en 5 idiomas y había sido adoptada por organizaciones similares en otras ciudades. Están construyendo sobre lo que nosotros empezamos, observó Miguel con satisfacción. Van a llevar esto mucho más lejos de lo que nosotros jamás imaginamos. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad en el Centro Esperanza. Las clases de inglés se llenaron inmediatamente, con listas de espera para cada nivel. Los programas de capacitación laboral tenían una tasa de colocación de empleo del 85%. La clínica de salud atendía a más de 50 familias por semana. Los servicios legales habían ayudado a docenas de familias a regularizar su estatus migratorio, pero quizás el aspecto más exitoso era el programa de mentoría. Las familias establecidas, que servían como mentores, formaron lazos profundos con las familias recién llegadas, creando una red de apoyo que se extendía mucho más allá de los servicios formales del centro. Miguel frecuentemente recibía llamadas de otras comunidades interesadas en replicar el modelo del Centro Esperanza. Organizaciones de todo el país querían aprender de su enfoque integral y comunitario para la integración de inmigrantes. No es solo cuestión de ofrecer servicios, explicaba Miguel en las conferencias donde ahora lo invitaban como orador. Es cuestión de crear una comunidad donde las personas se sientan valoradas, donde sus culturas sean respetadas, donde sus contribuciones sean reconocidas. Es tratarlos no como recipientes de caridad, sino como assets valiosos para la comunidad. 10 años después de la inauguración del Centro Esperanza, Miguel se encontró reflexionando sobre el extraordinario camino que había recorrido. Era una mañana de domingo y había decidido caminar solo hasta una pequeña colina que se elevaba detrás del centro, desde donde podía ver toda la propiedad. El centro había crecido considerablemente desde su inauguración. Ahora incluía viviendas temporales para familias en crisis, un programa de microcréditos para emprendedores inmigrantes, un jardín comunitario donde las familias cultivaban vegetales tradicionales de sus países de origen, y un centro de arte y cultura donde se celebraban las tradiciones de las diferentes comunidades representadas. Más de 5.000 familias habían pasado por los programas del centro durante esos 10 años. Muchas habían prosperado y se habían mudado a sus propias casas, enviando a sus hijos a universidades, abriendo sus propios negocios. Algunas habían regresado como voluntarios o mentores, completando el círculo de apoyo comunitario.
Miguel pensó en el joven desesperado que había sido 25 años atrás, dispuesto a arriesgarlo todo por su familia. En las noches terribles del desierto, cuando las estrellas eran su única compañía, en los años de miedo constante, de trabajo duro, de sueños que parecían imposibles, valió la pena, susurró al viento, como había hecho tantas veces antes. Cada paso, cada lágrima, cada momento de duda, todo valió la pena. Desde su posición en la colina, Miguel podía ver a Frank trabajando en su jardín. El anciano, ahora de 85 años, seguía viviendo en su rancho, rodeado por la comunidad que había ayudado a crear. Se había convertido en una figura paterna para docenas de niños inmigrantes que lo visitaban regularmente, ayudándolo con pequeñas tareas mientras él les contaba historias de la historia local. Carmen pasaba junto al centro en su camino a la iglesia, donde ahora servía como coordinadora de ministerios hispanos. Su trabajo había evolucionado de educadora a líder comunitaria y era frecuentemente consultada por oficiales electos sobre políticas que afectaban a las comunidades inmigrantes. Alejandro y su esposa, una ingeniera que había conocido en la universidad, vivían a pocas millas de distancia con sus 2 hijos pequeños. Alejandro había fundado una empresa de tecnología que desarrollaba herramientas digitales para organizaciones sin fines de lucro, combinando su talento técnico con su pasión por el servicio comunitario. Lupita había completado su especialización en cardiología pediátrica y trabajaba en el mismo hospital donde había sido tratada cuando era niña. Se había especializado en casos como el suyo, ayudando a niños inmigrantes con condiciones cardíacas complejas. También había establecido un programa que proporcionaba atención médica gratuita a través del Centro Esperanza. Cada uno encontró su manera de devolver, reflexionó Miguel. Cada uno está usando sus talentos para hacer que la vida sea mejor para otros. De alguna manera Miguel sentía que no estaba realmente solo en esa colina. Había ecos de todos los que habían hecho travesías similares antes que él, y promesas de todos los que aún vendrían, buscando su propio camino hacia un lugar que pudieran llamar hogar. Esa tarde, Miguel organizó una reunión familiar especial. No era un cumpleaños ni una celebración tradicional, sino simplemente un momento para estar juntos y reflexionar sobre el extraordinario viaje que habían compartido. Se reunieron en la casa que ahora era verdaderamente su hogar, una propiedad hermosa que Miguel y Carmen habían comprado 5 años atrás, con suficiente espacio para recibir a toda la familia extendida que habían acumulado a lo largo de los años. «Quiero que recordemos algo importante», dijo Miguel, cuando estaban todos reunidos alrededor de la mesa del comedor. «Nuestra historia no es solo nuestra. Es la historia de millones de familias que han tomado decisiones similares, que han enfrentado los mismos miedos, que han tenido los mismos sueños». Miguel miró a cada miembro de su familia. «Alejandro, cada línea de código que escribes, cada problema que resuelves, está mejorando la vida de personas que enfrentan desafíos similares a los que nosotros enfrentamos. Lupita, cada corazón que salvas, cada familia a la que das esperanza, está multiplicando el milagro que vivimos nosotros. Carmen, cada estudiante que ayudas, cada familia que orientas, está construyendo puentes entre culturas y creando una sociedad más inclusiva». Su voz se volvió más suave, más reflexiva. «Y yo, cada centro que ayudamos a establecer, cada política que influenciamos, cada historia que compartimos, está creando oportunidades para que otros escriban sus propias historias de éxito». Carmen tomó la mano de Miguel. «A veces pienso en la mujer que era en Tlaxcala», dijo. «Tenía sueños, pero eran sueños pequeños, limitados por las circunstancias.
Nunca imaginé que tendría la oportunidad de impactar las vidas de miles de estudiantes, de ayudar a formar políticas educativas, de ser voz para familias que no tienen voz. Alejandro añadió: yo era un niño que extrañaba a su papá y que no entendía por qué teníamos que estar separados. Ahora entiendo que esa separación temporal fue la inversión que papá hizo en nuestro futuro. Y ese futuro incluye no solo nuestro éxito, sino nuestra responsabilidad de ayudar a otros. Lupita, ahora una mujer de 27 años, con la sabiduría que viene de haber enfrentado la mortalidad desde muy joven, concluyó: mi corazón enfermo fue lo que motivó todo esto, pero ahora mi corazón sano es lo que me permite salvar otros corazones. Es como si todo hubiera sido parte de un plan más grande. Esa noche, Miguel se quedó despierto un poco más de lo usual, sentado en el porche de su casa, observando las estrellas. Eran las mismas estrellas que había visto desde el desierto de Sonora tantos años atrás, cuando pensaba que iba a morir solo y sin haber logrado su objetivo. Ahora, bajo esas mismas estrellas, Miguel era un hombre completamente diferente. Ciudadano estadounidense, empresario exitoso, líder comunitario, padre orgulloso, esposo devoto. Pero más que eso, era un símbolo viviente de que los sueños más imposibles pueden hacerse realidad cuando se combinan con trabajo duro, determinación y una comunidad dispuesta a ayudar. Miguel sonrió a las estrellas, sintiendo una paz profunda que había tardado décadas en encontrar. Gracias, susurró una vez más, por todos los milagros, por todas las personas que se convirtieron en ángeles en mi camino, por la fuerza que encontré cuando pensé que no tenía más fuerza, por la familia que mantuve unida a pesar de la distancia, por la comunidad que nos acogió, por la oportunidad de transformar nuestro sufrimiento en esperanza para otros. Una brisa suave movió las hojas de los árboles en su jardín y Miguel se sintió abrazado por algo más grande que él mismo. Era la sensación de estar exactamente donde debía estar, de haber cumplido con el propósito para el cual había sido puesto en este mundo. La historia de Miguel Hernández es un testimonio de que no importa cuán oscuro parezca el camino, no importa cuán imposibles parezcan los obstáculos, siempre hay esperanza para quienes se atreven a soñar y están dispuestos a luchar por esos sueños. Es una recordación de que los milagros no siempre llegan de manera espectacular. A veces llegan disfrazados como personas bondadosas que extienden una mano, como oportunidades inesperadas, como la fuerza interior que descubrimos cuando pensamos que ya no tenemos más fuerza. Y es una invitación para todos nosotros a hacer los milagros en las vidas de otros, a extender nuestras manos a quienes están luchando, a crear comunidades donde todos puedan prosperar sin importar de dónde vengan o cuál sea su historia. Porque al final, todos somos inmigrantes en el viaje de la vida. Todos estamos buscando un lugar donde podamos llamar hogar, donde podamos ser nosotros mismos, donde podamos contribuir con nuestros talentos únicos al bienestar común. La historia de Miguel continúa escribiéndose cada día, en cada familia que encuentra esperanza, en el centro esperanza, en cada niño que ve sus sueños hacerse realidad, en cada comunidad que decide acoger en lugar de rechazar, que decide construir puentes en lugar de muros. Sí, esta historia te ha tocado el corazón. Si te has emocionado con el extraordinario camino de Miguel y su familia, no olvides darle like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias reales que inspiran, que nos recuerdan la increíble capacidad del espíritu humano para superar cualquier obstáculo. Suscríbete a nuestro canal si quieres seguir escuchando historias como esta
Historias que celebran el valor de las personas comunes, que hacen cosas extraordinarias, que nos enseñan que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de quienes nos rodean. Y en los comentarios comparte con nosotros, ¿cuál ha sido tu milagro en el desierto? ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que has superado? ¿Quién ha sido el Frank en tu vida? Esa persona que apareció justo cuando más la necesitabas. Tu historia podría ser la inspiración que alguien más necesita escuchar hoy. Recuerda que, al igual que Miguel, todos enfrentamos desiertos en nuestras vidas. Todos necesitamos esperanza y fe para seguir adelante cuando el camino se vuelve difícil. Y todos tenemos el poder de ser el milagro en la vida de alguien que está luchando en este momento. Hasta nuestro próximo encuentro y que encuentres en ella la inspiración para escribir tu propia historia extraordinaria.